La misericordia y la paz de Cristo llene sus mentes y corazones. En esta mañana vamos a estar compartiendo una meditación basada en el Salmo 73 y hemos titulado este mensaje: Dios es bueno, pero yo dudé. Y me imagino que tal vez algunos estarán pensando, pastor, pero cuando el miércoles se mandó el arte, es decir, lo que estaba planificado era seguir con la serie de Lucas. O sea que usted cambió el sermón. No, yo no. Entiendo que el Señor me estaba moviendo a cambiarlo. Si algo estoy convencido es que la consejería bíblica debería transformar hasta nuestros púlpitos. Porque después de recibir una persona este miércoles y haber considerado todas las cosas que ha vivido y con las que está luchando, hasta el punto de que yo mismo lloraba con esta persona y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y seamos sinceros, en la medida que vayamos estudiando este salmo, nos daremos cuenta de que no es la lucha de una sola persona. Todos pasamos por ahí. Yo soy pastor y he pasado por ahí varias veces. Así que aunque yo tenía mi sermón de Lucas, ya estaba listo. Pero entendemos que el Señor nos movió y buscamos consejo para cambiarlo. Alguien me dijo, acuérdate que tú predicas para el pueblo, no para una agenda. Así que decidimos cambiar y espero que este mensaje pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros y ayudarnos a lidiar con esta lucha si por ahí estamos pasando. Yo les voy a pedir que lean conmigo el Salmo 73. Lo voy a leer completo. Luego de leerlo vamos a orar y entonces iniciamos la exposición. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe, sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo.
tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Amén. Oh Señor, nosotros te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por tu bendita palabra. Porque tú eres el Dios de verdad y tú has reflejado con verdad, con transparencia las luchas de tu pueblo. Y aquí que hemos visto un mapa aquí narrado. El mapa de un hombre tuyo, oh Señor, que en un momento de dificultad en su corazón tuvo grandes luchas al ver las cosas que sucedían a su alrededor. Gracias, oh Señor, porque nos has dejado esta luz para ayudarnos también a nosotros en nuestras luchas. Perdónanos por todas las veces que como el salmista hemos sido como bestias, no hemos pensado correctamente. Perdónanos, oh Señor, por cómo en esos momentos nos hemos llenado de amargura y lo peor del caso a veces contra ti. Pero, Señor, te damos gracias porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, oh Señor, porque tú sabes que somos polvo y como un padre se compadece de sus hijos, así te compadeces tú de nosotros. Te rogamos ahora, Padre nuestro, habla a nuestros corazones. Y que tu palabra sea como esa espada de dos filos que penetre en el corazón y discierna los pensamientos y las intenciones. Oh Señor, que tu palabra eche más y más raíces en nuestros corazones, raíces en ti. Y concédenos que después de todo esto podamos salir de aquí diciendo como Asaf: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Yo, Señor, te rogamos por aquellos que estarán escuchando y que han estado lejos de ti a causa del amor por las cosas de este mundo. Esos que están en deslizaderos y que el hacha está puesta en el árbol, esperando ese día de juicio. Que hoy, oh Señor, por tu palabra y por tu espíritu, despierten al mundo espiritual y puedan ver que el mayor bien de nuestras almas no es lo material, sino tú. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la leyenda de Fausto. ¿Qué es eso? Bueno, es una obra literaria bastante conocida, escrita por el británico Christopher Marlowe, que era de hecho contemporáneo de Shakespeare. Y esta obra trata de un doctor llamado Fausto, un teólogo que lamentablemente se comenzó a ser consumido por el amor al conocimiento terrenal, a la fama y a la fortuna, hasta el punto de que este hombre se entró o se adentró en el ocultismo. Y un día Satanás se le presentó o se personificó en la persona de Mefistófeles, y sabiendo las cosas que consumían su corazón, le hizo la siguiente oferta: Fausto, véndeme tu alma para la eternidad y te concederé todos tus deseos terrenales. Y aunque Fausto luchó en su mente y su corazón con las consecuencias eternas de este trato, lamentablemente su amor por el mundo era mayor que su amor por Dios y lo eterno. Así que finalmente aceptó el trato y le vendió su alma al diablo. Y por un tiempo, realmente él disfrutó de lo que el diablo le prometió. Disfrutó de riqueza, de fama, fortuna, placer. Pero los años pasaron y parece que Fausto había olvidado el pacto que había hecho.
Así que un día el diablo se le apareció de nuevo y vino a cobrar su deuda. Él le había vendido su alma. Y fue en ese momento en el que Fausto reconoció que lamentablemente había hecho un mal negocio, había cambiado los placeres eternos por los temporales. Había cambiado el manantial de agua cristalina por las cisternas agrietadas de este mundo. Y aún pueden resonar las palabras de Fausto en la obra después que fue impactado. Él dijo lo siguiente: Fausto, maldito, desdichado, ¿qué has hecho? Me arrepiento y sin embargo desespero. El infierno y la gracia luchan por conquistar mi pecho. ¿Qué puedo hacer para evitar las trampas de la muerte? ¿Y por qué quise iniciar con esta leyenda o con este mito? Porque creo particularmente que este mito refleja con mucha precisión las luchas de nuestro corazón caído. Y cuando digo nuestro corazón, yo no solamente estoy hablando del corazón de los incrédulos. Hermanos, seamos sinceros, también ha sido nuestra lucha. Con mucha frecuencia hemos anhelado los placeres de este mundo, la fama, la fortuna, la riqueza, el honor, el conocimiento de este mundo. Y lo hemos deseado aún más que los placeres plenos y eternos que solamente Dios puede dar. Y esas luchas internas, seamos sinceros, nos han llevado muchas veces por el sendero de la duda. Y de eso trata precisamente nuestro texto, el Salmo 73. Este salmo que hemos leído aborda la realidad que hemos estado mencionando. ¿De qué trata? Quien escribió este salmo fue nada más y nada menos que Asaf. Asaf fue una persona que Dios, según Primera de Crónicas 16, eligió a través de David para ser el director de las alabanzas en el tabernáculo. En otras palabras, estamos hablando de un hombre de Dios, escogido por Dios mismo para dirigir los coros de Israel, en este caso en el tabernáculo, ya que el templo todavía no estaba en pie. Y este salmo lo que hace es narrar una lucha interna que este hombre vivió cuando, oigan esto, la teología de él comenzó a chocar no solamente con la realidad externa que él estaba viendo, es también cuando su teología comenzó a chocar con sus deseos internos. ¿Cómo? Esta es la ruta, por decirlo así, o la travesía de una lucha espiritual de un hombre que se vio en dificultades porque su teología chocó no solamente con la realidad externa que veía y percibía, sino también con los deseos internos de su corazón. Y obviamente esta lucha lo llevó a la duda. Y básicamente de la duda vamos a ver, gracias a Dios, él volvió otra vez a la confianza. De eso se trata nuestro texto. Y la estructura de nuestro estudio va a ser así. Primero vamos a estudiar, no muy profundamente, la experiencia de Asaf, de este hombre de Dios que vivió esta travesía interna. Y luego vamos a ver algunas lecciones y aplicaciones personales, eclesiásticas y evangelísticas. Comencemos con la experiencia de Asaf. ¿Usted notó cómo inició este salmo? Me encanta. Este salmo comienza diciendo: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En otras palabras, Asaf comenzó con la conclusión. Estas fueron sus palabras después de haber vivido una experiencia dolorosa, de haber pasado de la duda a la confianza. ¿Y cómo llegó Asaf a este punto? De la duda a la confianza y terminar diciendo: Dios es bueno para con Israel. Bueno, esta es una travesía que tiene tres partes. La primera parte le vamos a llamar el momento de la duda. Luego vamos a ver el momento de la confianza. Pero en el centro, antes de pasar de una a otra, tenemos el punto de transición o el momento de transición que lo llevó de la duda a la confianza. Comencemos entonces con el momento de la duda.
Hubo un momento, y ustedes lo vieron en el Salmo, en el que este hombre dudó de la bondad, de la fidelidad y hasta de la justicia de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, primero, la teología de este hombre, lo que él creía sobre Dios, comenzó a chocar con lo que él estaba viendo en su exterior. ¿Qué él estaba viendo? Primero, él vio que los impíos estaban prosperando, que los impíos prosperaban. De hecho, en el verso 3 él dice, casi resbalaron mis pasos al ver que, al ver la prosperidad de los impíos. Pastor, dígame, ¿qué es un impío? Bueno, el Salmo 10:4 describe al impío como una persona que no busca a Dios, que Dios no está en sus pensamientos. Palabrita que cae pesada esa, ¿eh? Usted es un impío. A veces se ofende, pero impío significa una persona que no toma en cuenta a Dios en nada de lo que hace. Y si somos sinceros, aunque yo no soy impío, soy creyente, me he comportado de manera impía muchísimas veces. Así que no piense que te estoy juzgando. Te estoy diciendo lo que significa impío. Ahora, en el texto, él no está hablando de un creyente comportándose de una manera impía. Él está hablando de personas que viven de una manera impía. Y miren cómo el salmista describe al impío. El impío es arrogante, versículo 3. El impío es orgulloso, versículo 6. El impío es violento, versículo 6. El impío es codicioso, versículo 7. Es burlón, versículo 8. Es opresor, versículo 8. Y para cerrar con broche y no de oro, blasfemo, porque pone su boca contra el cielo. O sea, de esa persona es la que Asaf está hablando. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que a pesar de estos hombres ser arrogantes, orgullosos, violentos, codiciosos, burlones, opresores y blasfemos, estaban prosperando. Miren cómo dice Asaf, esos hombres parecen no sufrir dolores de muerte. Estos hombres se mostraban robusta y saludablemente en cuanto a lo físico. Parecía que no atravesaban penalidades como los demás mortales. Parecía que no eran azotados, que no eran castigados. Parecía que lograban con creces los antojos de su corazón. Y más aún, cada día aumentaban más sus riquezas, a pesar de que sus métodos eran impíos y opresores. Entonces, póngase a pensar, Asaf, que tiene una teología, una visión de Dios, comienza a mirar hacia afuera y lo que ve es que los impíos, los que viven sin Dios y que son así, parecía que todo les estaba yendo color de rosa o que todo estaba bien. Y por el otro lado, entonces, él ve que el justo entonces sufría. En los versos 10 al 14 se refleja esta realidad. Llegó un momento en que Asaf dijo, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana, a pesar de que él buscaba limpiar su corazón y lavar sus manos en inocencia. O sea que de eso se trata el justo. ¿Qué es el justo? A la luz del texto, específicamente en el verso 13, cuando él dice, en vano he lavado mis manos en inocencia y he limpiado mi corazón, eso es un justo. Una persona que busca tener un corazón limpio, un corazón para Dios, que busca siempre en Dios su deleite, que busca en Dios su refugio. Y él dice, ¿y qué es lo que veo? No solamente que los impíos prosperan, es que además los justos lamentablemente sufren. Porque a pesar de ellos querer caminar con Dios, a pesar de que ellos querían tener un corazón íntegro para Dios como Él lo hacía, lamentablemente la vida parecía no recompensarles. Todo lo que recibían, una cosa detrás de otra, era aflicción y azotes. Así que todo comenzó con un choque entre lo que él creía y lo que estaba viendo. Y lamentablemente o tristemente, ese choque entre lo que él veía y lo que él creía lo llevó entonces a una revolución interna. ¿Y en qué consistió esa revolución interna? Vimos lo que pasó afuera. Su teología chocó con lo que él estaba mirando. Impíos prosperan, justos sufren. Pero eso tuvo un impacto dentro. Miren todo lo que sucedió en el corazón de este hombre. Primero,
Dice él que él se llenó de envidia. ¿Tú sabes lo que es la envidia? La envidia no es simplemente una emoción pasajera. La envidia es una profunda insatisfacción y falta de contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Es como que él comenzó a ver todos los bienes materiales que ellos tenían y llegó a pensar, eso es lo que yo necesito para tener identidad, para tener felicidad, para tener seguridad. Así que no solamente lo deseó, es que lo deseó de una manera inapropiada, de una manera desbalanceada, al punto que llegó a envidiar la vida de estos impíos. En otras palabras, él comenzó a codiciar lo que el mundo ofrece, olvidando quién es Dios y lo que Dios ha prometido. ¿Oíste eso? Empezó a desear tanto lo que este mundo ofrece que comenzó a olvidar lo que Dios le estaba ofreciendo o lo que Dios le había prometido. Y no solamente se llenó de envidia. Hermanos, este hombre se llenó de amargura. Mírelo usted mismo, verso 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. ¿Usted alguna vez ha ingerido algo amargo? Usted lo prueba y le da una sensación amarga. Eso es un sabor amargo. Ahora, ¿alguna vez usted ha tenido en su mente un pensamiento desagradable que le ha causado una sensación amarga? Es como probar algo amargo. Cuando yo pienso, cuando yo recuerdo algo que me trajo frustración, entonces sube de mi corazón un sentimiento amargo. Eso vivió este hombre. La amargura es ese sabor amargo emocional que se activa cada vez que recordamos lo que nos hiere o lo que nos frustra. Y el hombre estaba frustrado. ¿Por qué el impío prospera? ¿Por qué los justos como yo que quieren vivir para ti sufrimos? Definitivamente que el pensar en estas cosas le trajo un sabor amargo. Asaf comenzó a cultivar en su interior pensamientos cargados de desilusión, resentimiento y dolor, y ese pensamiento punzaba su alma, robándole la paz constantemente. Y de hecho, yo no creo que haya que ser un genio de la NASA para decir que la mayor frustración y la mayor amargura de este hombre parecía que era con Dios. No le parecía bueno Dios, no le parecía justo que al impío lo recompensaran a sus ojos, ¿verdad? Y que al creyente o al justo lo castigaran. Y no solamente envidia y amargura. Señores, este hombre llegó a pensar en un momento que ser creyente o ser justo era una perdedera de tiempo. Y qué bueno que lo dice. ¿Tú sabes por qué bueno que lo dice? Yo lo he pensado, mi hermano. Y cuando veo a este hombre luchando con eso, un día entendí, yo no estoy solo en esta lucha. Yo he tenido la misma frustración y yo sé que tú también. Lo que pasa es que no siempre tenemos la transparencia de decirlo. Él lo dijo, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Aquí se puede ver la profundidad de la crisis que este hombre experimentó. ¿De qué me sirve seguir viviendo de una manera recta? ¿De qué me sirve seguir viviendo de una manera pura si al final yo soy el que está siendo castigado? Mi vida está llena de amargura, mi vida está llena de aflicciones. Lo curioso del caso es que no sé si notaron, miren el versículo 1, cómo empezó él. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, y luego dice, para con los puros de corazón. Y en el verso 13, él dice, en vano yo guardaro puro mi corazón. ¿Lo ven? ¿Ven el contraste? Él pensó que Dios no estaba siendo bueno con él porque él había guardado su corazón puro y había sido absolutamente para nada. Asaf comenzó a dudar de la bondad de Dios al ver esta aparente contradicción que él estaba persiguiendo. Y no solamente eso, precisamente ya por todo lo dicho, esa envidia, esa amargura, ese pensamiento de que esto ha sido en balde, este hombre literalmente se vio tentado a hablar de una manera impía. ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Por qué lo dijo? Si yo hubiera dicho, así hablaré, o sea, como los impíos, habría traicionado a la generación de tus hijos. Y me llama la atención porque cuando él dice, si yo hablara así, cuando él dice así, ¿a qué se está refiriendo? El verso 11
dice que los impíos se hacen la pregunta, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y llegó un momento en que este hombre se vio tentado a hablar así. Dios ha dicho que vengamos aquí para beber de la abundancia, pero se vio tentado a decir, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo lo sabe? No hay conocimiento en el Altísimo. Es que él no está viendo lo que está pasando. De modo que este hombre se vio tentado incluso a hablar de manera arrogante como ellos. Pero, miren qué interesante. Por la gracia de Dios hubo un asidero donde él puso un pie temporalmente. ¿Qué lo frenó a él de hablar de manera arrogante? Él dijo, si yo hubiera dicho así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. En otras palabras, él tenía una lucha muy grande allá adentro y se vio tentado a hablar como un arrogante. Y dijo, espérate, si yo hablara así, yo traicionaría a la generación de tus hijos. O como dice la Reina Valera, la generación de los que te buscan. Y cuando yo leía esto, yo decía, esto me da hasta miedo. ¿Saben por qué me da miedo? Porque yo he pasado por luchas parecidas y tú también. Y nos hemos visto tentados a hablar de nuestra duda. Pero en ese momento aparece un jovencito que creció contigo en el colegio. Estoy hablando en serio. Un jovencito al que yo le di clases desde que estaba en sexto en primaria. Y me dice, profesor, yo no he venido a los pies de Cristo, pero para que usted sepa, cuando me acuerde de usted lo considero seriamente. Usted ha sido un ejemplo. Y en ese momento yo digo, Señor, cuida mi corazón. Si yo hablara como ellos, yo traicionaría a esa generación que quiere buscar al Señor. Cuando yo leí esto, yo le dije, Señor, el día que yo vaya a hacer un tropiezo para uno de estos jóvenes, mejor amárrame una cuerda en el cuello y con una piedra de molino y lánzame a lo más profundo del Pacífico a 36,000 pies de profundidad. Este hombre, con todo lo que luchó, con todo lo que quiso hablar, dijo, espérate. Y puso uno de sus pies en un asidero que lo sostuvo temporalmente. No puedo hablar así, porque aquí hay una generación de hijos de Dios, una generación que le busca, que si yo hablara así, los estaría traicionando. Pero se vio tentado a hablar de manera impía. Y lo peor del caso es que este hombre, ya para cerrar, se vio tentado a apostatar. ¿Qué significa apostatar? Apartarse del camino. Dice el verso 2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. De hecho, los pies aquí son un símbolo de nuestro caminar con Dios. Y lo que él está diciendo es que él se vio con toda esta lucha interna, con toda esta tentación de hablar impíamente. Llegó un momento en que él dice, casi me desvié del camino, casi abandoné mi relación con Dios. O sea que este hombre estaba considerando seriamente abandonar la fe porque su experiencia no parecía encajar con su teología o con lo que él pensaba. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿tú te sientes identificado? Yo no sé tú, pero yo me siento identificado. Y esta semana ver a un hombre que ha tratado de hacer las cosas bien y todo lo que ha experimentado y percibiendo en sus ojos, llorando, ¿por qué Dios lo permite? Hasta yo llegué a un momento, Señor, pero yo no te entiendo. Yo no sé ni siquiera qué consuelo darle a un hombre que ha tratado de andar de manera íntegra y que la vida, para usar un lenguaje contemporáneo, lo ha tratado de esa forma. Yo lo llegué a pensar. Y llegué a pensar, ¿será una perdedera de tiempo yo estar aquí? Y al otro día, el Señor me respondió con este salmo en mi devocional. Dios es bueno y responde más rápido de lo que pensamos. Pero este fue el momento de la duda. Pero hubo un punto de transición. Algo pasó. ¿Cómo así? Como se dijo en la introducción, algo ocurrió que transformó de una manera radical la visión o la percepción interna de este hombre. La razón por la cual él tuvo todo este dolor, toda esta tentación, es porque su corazón estaba enfocado en lo material. Pero algo sucedió en él que le quitó el enfoque de su corazón de eso y lo comenzó a enfocar en lo que Dios quiere que él se enfoque, o lo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Y ese reenfoque entonces lo llevó del desconcierto y la duda a la confianza en el Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que Dios usó para cambiar su manera de pensar? Dice en el verso 17,
hasta mi lucha, dice él, fue hasta ahí. Por lo menos esa lucha, me imagino que otras tuvo. Hasta que entré en el santuario de Dios. Pastor, dígame, ¿qué es el santuario? El santuario es el lugar donde estaba la morada especial de Dios, que en ese momento era el tabernáculo. Dios está en todos los lugares del espacio, Él es omnipresente, pero Dios había escogido un punto del espacio, el tabernáculo, con su pueblo para morar ahí y vivir con su pueblo. Y fue llegando a aquel lugar donde este hombre despertó. En ese momento era entonces una estructura. Y usted dirá, pastor, ¿y hay hoy un tabernáculo? ¿Hay hoy un santuario? Claro que sí. El santuario hoy, el lugar donde Dios manifiesta su presencia, se llama la iglesia. Y yo no estoy hablando del edificio, mi hermano, esto es roca. La iglesia somos tú y yo. Él ha dicho que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí va a estar Él en medio de ellos. Esto no es el templo. Deja de hablar del edificio como del templo. Deja de hablar de esto como la casa de Dios. El templo eres tú. El templo soy yo, porque Él ha morado no solamente con nosotros, ahora en nosotros por su Santo Espíritu. Y si el domingo que viene nos reunimos a orillas del río Yaque, ahí va a estar Dios con nosotros. Ese sería el santuario. Así que ahora no estamos hablando de ir a un lugar, sino a estar con una compañía. Esa sería la forma contemporánea de ponerlo. Ese es el santuario. Hoy en día, como decía, es la iglesia. ¿Y qué pasó? Que cuando él entró en el santuario, su perspectiva cambió. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios. O sea, cuando él entró a ese lugar, eso tuvo un efecto santificador en su alma, en su mente, en su corazón. Sus pensamientos comenzaron a alinearse con Dios. Fíjese que él dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces, ¿qué dice él? Comprendí. El problema es que él no estaba entendiendo las cosas como debía entenderlas. Su mente estaba desenfocada, pero al entrar al santuario, al lugar donde Dios manifestaba su gloria, entonces en ese momento su perspectiva cambió. Comenzó a alinear sus pensamientos, ya no con las cosas de este mundo, sino con la palabra de Dios. De hecho, él llegó a reconocer que la manera pasada de pensar era una estupidez. Mírenlo. Cuando mi corazón se llenó de amargura y mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Ahora contraste. Era yo torpe, era sin entendimiento, era como una bestia. Pero cuando entré en el santuario, entonces comprendí. ¿Te das cuenta? ¿Sabe cómo se llama ese cambio de mente en la Biblia? Arrepentimiento. Metanoia, cambio de mente. Su enfoque era lo terrenal. Él estaba pensando de manera animal, enfocado solamente en las cosas de este mundo, en lo temporal, en lo pasajero, en lo perecedero. Pero cuando llegó a aquel lugar, algo pasó. Su corazón cambió de perspectiva y ahora su enfoque ya no estaría más en lo temporal, sino en lo eterno. Y eso entonces nos lleva a la tercera fase de su historia, el momento de la confianza. Hubo un momento entonces en que el conflicto interno se convirtió en comunión, la amargura se convirtió en adoración y la duda se convirtió en confianza plena en Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y qué fue lo que pasó con este hombre? Él pensaba como una bestia. Él estaba enfocado en lo de este mundo. Cuando llegó al santuario, dice, comencé a entender, comencé a comprender. Yo necesito saber qué fue lo que él comprendió ese día, que le dio un giro, no solamente a su perspectiva, sino también a su vida. Ese día, él comenzó a entender cuál es el destino de los impíos y de los arrogantes. Dice el verso 17, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Versos 18 al 20. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos. Sí, es confuso. Cuando los ves prosperar, tú crees que ellos tienen los pies sobre piedra sólida. No, están en un deslizadero. Yo recuerdo una vez una persona creyente que puso un negocio de comida. Y el negocio fue tan próspero que comenzó a abrirlo los domingos. Un hombre íntegro que ama al Señor. Y junto con abrirlo los domingos, ¿sabe lo que pasó? Ya no estaba yendo a la iglesia.
El pastor Aroche, que ustedes lo conocen, como es de sincero, brutalmente claro, como no era un miembro de nuestra iglesia, le dijo a su pastor: ¿tú me permites decirle algo? Y el otro pastor muy humildemente le dijo: sí, porque Dios podría quitarle todo. Y el pastor le dijo: peor aún, se lo podría dejar. A veces tú los ves con esta vida y lo que parece piedra sólida no es más que un deslizadero. Es el camino a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Así como tú los ves saltando de alegría, en su corazón no tienen descanso porque están pensando: ¿y si mi banco no es tan sólido como decía un banco anterior? O si viene un ladrón y me lo roba. O si viene y sucede esto. No tienen paz. Son consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta: oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Y a propósito, yo no sé tú, pero yo he sentido lo que sintió Asaf cuando yo veo a veces en las redes sociales lo linda, lo asombrosa, lo próspera que se ve la gente en las redes. Eso es solo las redes, eso no es la realidad. Nosotros no tenemos ni idea de lo que está aquí adentro. Pero yo sí sé y tenemos idea de cómo nosotros luchamos y nos dejamos engañar porque nos desenfocamos. Hasta que en su santuario Dios nos recuerda: mi hermano, tú estás desenfocado, mi hijo. Realmente su destino no es tan dichoso como tú piensas. Y no solamente eso, Asaf comenzó a entender cuál sería el destino de los justos. Muy distinto. Dice el verso 24: con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Esto se resume a dos cosas. Aquí en el presente, Dios guiando a sus hijos, y allá en el futuro, Dios dándole gloria a sus hijos. Guía y gloria para aquellos que guardan su corazón para el Señor, aunque las apariencias parezcan decir lo contrario. Y no solamente eso, este hombre comenzó a entender en ese momento no solamente el castigo de los impíos, la dicha de los justos, comenzó a entender que Dios nunca abandona a los suyos. Dice él: sin embargo, yo siempre estoy contigo. En otras palabras: Señor, yo nunca te abandoné. Pero tú sabes por qué Asaf nunca abandonó al Señor: porque Dios nunca lo soltó. Agrega: tú me has tomado de la mano derecha. Yo recuerdo el testimonio de una persona que ustedes conocen. Después de haberse apartado del Señor, un día se levantó, iniciando un nuevo año, se miró al espejo y se hizo la siguiente pregunta: ¿y será verdad que yo voy a seguir viviendo sin Dios? Ya no más. Y cuando me contaba eso me decía: ese día yo entendí que Dios nunca me soltó. ¿Tú sabes por qué no has abandonado al Señor? Porque el Señor no te ha abandonado a ti. Porque te tiene agarrado por tu mano derecha. Asaf entendió eso. Dios no abandona a los suyos. Asaf nunca dejó a Dios porque Dios nunca lo soltó. Y yo diría que el cherry de todo el pastel es este: no solamente entendió el final de los impíos, la dicha de los justos, no solamente entendió que Dios siempre está con los suyos. Ese día él entendió que el mayor bien es Dios mismo. El diablo te quiere engañar haciéndote creer que lo que te ofrece este mundo te da identidad, felicidad, te da seguridad. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo. Y lo digo así porque en un momento cuando el diablo tentó a Jesús, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque solamente pones la vista ¿en qué? En las cosas de los hombres, las cosas de este mundo. Eso es lo que él quiere. Y con eso te quiere destruir. Pero Dios hoy, al igual que Asaf, te está recordando que eso es mentira. El mayor bien de tu alma es Dios mismo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero ven acá, este hombre no estaba luchando con la envidia. ¿Cómo pasó de yo deseo eso, yo codicio, yo envidio lo material? ¿Cómo pasó a decir ahora yo no quiero más nada que no sea Dios? O lo que él entendió, que en este mundo mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios no solamente es la fortaleza del corazón, Él es la porción nuestra. ¿Tú sabes lo que significa porción? Nuestra herencia, nuestra riqueza. Eso es Dios. Y luego agrega: ¿tú quieres que hablemos de bien? Para mí, dice él, claro, este es el Asaf ya reenfocado. Para mí, el bien no es tener mucho. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios, ese es mi bien.
en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. O sea, aunque el alma y el corazón desfallezcan, Dios siempre será nuestra herencia. Para el justo, el bien es estar cerca de Dios. Dios es el refugio y la fortaleza de los justos, y Dios siempre va a obrar en favor de los justos. Por lo tanto, al final, cuando entendamos eso, diremos como Asaf: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Me pueden despojar de bienes, de nombre, de hogar, el cuerpo destruir, pero de Cristo nadie me podrá separar, ni a ti ni a mí, mi hermano. Nuestro mayor bien. Así que vuelvo al punto de inicio. Ciertamente, ya entienden por qué llegó a esta conclusión. Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Ahora entiendes lo que es Dios es bueno. ¿Sabe lo que significa que Dios es bueno? Bondad, dice una teología sistemática. Es ese aspecto del amor de Dios que lo lleva a Él a dar lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros no es lo terrenal. Dios nos da lo que sacia nuestras almas, o nos ofrece lo que sacia nuestras almas de manera plena y eterna. Y eso no es lo material, es Él mismo. Dice el salmista David en el Salmo 16: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Asaf entendió: lo que este mundo ofrece no me da ni una satisfacción plena ni una delicia eterna. Y tú y yo no queremos un gozo incompleto ni por 8,000 años, lo queremos pleno y para siempre. Y eso solamente Dios lo da. Esa es la razón entonces por la que después de abrir los ojos del corazón, no solo ver con los ojos de la cara, y después de este hombre ver la plenitud de Dios y lo que significa vivir para Él, entonces dijo: ya yo no quiero otra cosa que no sea Dios. Bien rapidito, algunas aplicaciones van a ser titulares ya, porque hasta cierto punto hemos visto todo. Algunas aplicaciones personales. Hermano, amigo, el corazón humano es fácilmente engañado por las apariencias. Sí, es verdad. Aquí el arrogante muchas veces prospera. Ese político corrupto que todo se lo roba, parece que todo va bien. Y el que quiere trabajar de manera íntegra, parece que se está comiendo un cable. Pero te digo una cosa: no te dejes engañar por las apariencias. En Dios las cosas no funcionan así. Eso es un deslizadero. Pero para aquellos que quieren hacer las cosas de manera íntegra, esta es la promesa. Aquí Dios te va a guiar y allá te va a esperar gloria. Mantente ahí. Esa es la verdadera riqueza. Además, amado hermano, no pienses ni por un momento que el sufrimiento del justo contradice la bondad de Dios. Es todo lo contrario. Bondad significa que Dios siempre va a hacer para ti lo que más satisfacción plena y eterna te va a dar, y ese es Él mismo. Por lo tanto, si Él tiene que llevarte al desierto, si Él tiene que afligirte para que tú llegues a la conclusión: es que no quiero a más nadie que Él lo va a hacer porque te ama, porque Él quiere darte lo que satisface realmente, y no es lo material, es Él. Por eso a veces nos lleva al desierto, vuelvo y repito, para que cuando nos veamos desprovistos de todo, lleguemos a la conclusión de que con Cristo no nos falta nada. Eso es lo que Él quiere, porque nos ama. Vimos que la envidia, si no es tratada, nos puede llevar al borde de la apostasía. Cuidado con los pecados respetables. A veces uno cree que el peor pecado es el que se ve, el adulterio, el robo. Tú sabes una cosa: todos los pecados nacen adentro. Y aquí vemos un hombre que comenzó a codiciar. No codiciarás, dice el último mandamiento. Y la codicia, que es prima hermana de la envidia, lo llevó a sentir amargura, pensar que era una perdedera de tiempo ser un creyente. Lo tentó a hablar como un impiazo y casi mente pensó en salirse del camino del bien. Casi se desvió. ¿Y todo por qué? Por un sentimiento interno. Así que, mi amado hermano, si tú percibes la envidia en tu corazón, trabájala. Vamos a trabajarla juntos. Pastor, usted me está diciendo envidioso y yo también. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que yo no siento envidia a veces? Cuando yo veo a esos compañeros míos que nos graduamos en odontología, ¿cómo anda uno ahí en un Porsche GT3? Y a mí qué me importa, yo tengo a Cristo. Y cuando Cristo venga no necesito el Porsche GT3. No tengo nada en contra de eso, porque bastante bonito que es el carro. Pero no les niego que en ocasiones ha pasado por mi mente: oye, si yo fuera odontólogo y especialista, tal vez andaría en uno así. Pero ¿saben algo? Yo tengo una herencia mayor y tú también. Ando en mi Hyundai.
Es más, te digo una cosa, andar en un Hyundai te da oportunidades de servicio. Sí, porque en estos días lo dejé sin seguro y se me montó una doña. ¿Usted es Juan Ramón? Y yo dije, no, pero móntese, ya vámonos, ¿para dónde va? Y uno aprovecha para predicar. Hermano, goce lo que Dios le da, disfrútelo. Además, el bien supremo del creyente no es lo que Dios nos da. Lo que Dios te da, disfrútalo y compártelo. Pero nunca olvides esto, que el mayor bien de Dios no es lo que Dios nos da, sino lo que Él es para nosotros. De manera congregacional, hermanos, no sé si te diste cuenta, necesitamos congregarnos. Fue entrando en el santuario que el hombre despertó. ¿Y cuántos de ustedes tenían una semana totalmente desorientada, y yo también, y decidimos reunirnos en el santuario, no aquí, sino con nosotros, el pueblo de Dios? Y ese día el pastor o un hermano dijo algo que me puso a pensar en lo eterno, reorientó mi corazón. Nos necesitamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y quiere el Señor, esa es mi meta, le digo algo en voz alta, no me malentienda lo que voy a decir, me prometen que no me van a entender. Yo estoy harto de conferencias. ¿Cómo? Estoy harto de conferencias. Conferencia y conferencia, no tengo nada en contra de ellas. Pero ¿dónde está el cuidado mutuo? Si me dieran a mí elegir entre conferencias y más grupos pequeños en la iglesia, la conferencia es para la basura. Que haya más grupos pequeños. ¿Tú sabes por qué? Porque en una conferencia hay mucha gente, ahí nadie sabe tu lucha, pero en un grupo pequeño, cuando tú tienes la libertad de decirle a tu hermano, mi hermano, tengo problemas de envidia, y en ese momento los hermanos oran por ti y otros te dicen, mi hermano, tú no estás solo. Eso es lo que necesitamos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Seguimos con conferencias, no es el punto, entiéndame lo que quise decir. Ustedes me prometieron que no me iban a malinterpretar. Y a propósito, amado hermano, la iglesia debería ser el lugar donde los creyentes puedan traer sus dudas sin ser juzgados. ¿Tú sabes lo que hizo Asaf con esa lucha? La escribió en la Biblia y la convirtió en un himno, en un salmo. Imagínate tú que un día vamos a cantar y Laus abre la proyección y lo que salga en pantalla es un cántico, un salmo, una alabanza donde se está reflejando la lucha del pastor Amiri, qué sé yo, o de don Genaro. Eso fue lo que él hizo. Él dijo, este es el lugar donde yo puedo ser transparente. Mi hermano, si alguien te abre la puerta de su corazón, no se le trae. Tú y yo luchamos también. Y ojalá y abran aquí su corazón. Porque si no lo abren aquí, lo abren en otro sitio. De modo, deja que hablen, que expresen sus dudas. Y sé tú el instrumento de Dios para ayudarlo a entender de que hay respuestas. Y aun cuando no las hay, aunque Él me mate, en Él yo esperaré. Cuidémonos también de ser tropiezos a otros. Cuando tú vayas a hablar o actuar, recuerda esto. Si yo hablara como ellos o actuara como ellos, yo estaría traicionando a la generación de los que buscan al Señor. Y de manera evangelística, yo sé que tú puedes quejarte de todos los tratos injustos que has recibido por ser justo. Pero te digo algo, tú tienes un consuelo. El hombre más santo en el universo, el que nunca pecó, fue tratado como el peor de los impíos. Jesús experimentó la más grande contradicción de pecadores. El que nunca cometió pecado, nunca fue tratado como pecador. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo, que nunca hemos pecado, seamos tratados como si nunca hubiésemos pecado. Ese es Jesús. Así que tienes en Él no solamente un consuelo, sino también una esperanza de libertad. Jesús no envidió a los impíos, al contrario, los amó tanto que hasta oró por ellos. Él dijo, Señor, perdónalos, es que no saben lo que hacen, están desenfocados, están desorientados. Y tú, amado amigo, ¿tú viste lo que leímos? Aquellos que están lejos de Dios están en un deslizadero. Hoy puede terminar eso. Si estás lejos de Dios porque las cosas de este mundo te han desviado, estás hoy en un deslizadero, pero espero que veas hoy la mano de Cristo diciendo, ven, yo quiero rescatarte. Él quiere poner tu pie sobre roca sólida y poner en tu boca un cántico nuevo. No tienes por qué seguir ahí. Pastor, dígame, es que ya yo he hecho demasiado cosas malas por amor a lo de este mundo. Pues mira, déjame decirte que no hay algo tan malo que Cristo no pueda limpiar. El más grande de tus pecados no va a ser nunca más grande que la gracia de Cristo. Así que no te vayas de aquí sin decirle, Señor, sálvame. La verdadera herencia no es la tierra, ni la fama, ni la salud, sino Dios mismo. Y esa nadie nos la va a quitar. En conclusión, la experiencia de Asaf, yo espero que te haya quedado claro, no es única. Realmente yo veo aquí
el reflejo de muchos creyentes que al enfrentar la tensión entre su teología y lo que ven afuera, tienen que luchar y con lo que lidian y muchas veces no lo dicen. Este es el reflejo de un creyente como tú y como yo, que está confundido porque está desorientado, está desenfocado y ha llegado a pensar, ¿será Dios bueno conmigo? Pero la lucha espiritual, mi amado hermano, no significa ausencia de fe. Ese es el consuelo. Esta lucha espiritual lo que significa es que tú tienes un conflicto y un compromiso para seguir reorientando tu visión con la visión de Dios. Y quiera el Señor que en la medida que sigas creciendo, en esa misma medida tu corazón se vaya reorientando más y más con la voluntad de Dios y con aquellas cosas que Dios valora. Y en medio de esa lucha, recuerda esto, Dios nunca abandona lo suyo. Dios siempre te tiene agarrado de la mano derecha. Y quiere el Señor permitirnos decir al final de esta travesía, al igual que Asaf, mas para mí estar cerca del Dios es el bien. ¿A quién tengo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, el Señor, Él es nuestra porción y nadie lo va a poder quitar de nuestras manos. Oremos. Padre nuestro y Dios bueno, te damos gracias por este salmo tan sincero. Gracias por habernos mostrado que no hay una lucha o una tentación que vivamos hoy que no sea común a todos los hombres. Qué consuelo es saber que otros hombres en el pasado, hombres santos como este Asaf, también lidiaron con estas cosas en su mente y en su corazón. Gracias, oh Señor, porque no solamente has reflejado esa lucha, sino que también nos has dejado trazado en este mapa la vía de escape para pasar de la duda a la confianza plena. Gracias también por recordarnos del efecto santificador que tiene el hecho de que tu pueblo venga aquí cada domingo a reunirse y para nosotros estimularnos al amor y a las buenas obras. Te rogamos, oh Señor, si hay algún hermano o una hermana hoy luchando porque está desenfocado, que sea esta, oh Señor, la oportunidad para que tú reenfoques nuestra visión. Señor, sé tú nuestra visión. Y te rogamos por aquellos que están lejos de ti, que no piensan en ti, que viven lejos de ti, oh Señor, que tú hoy en este día los saques de ese deslizadero y pongas sus pies sobre roca, la roca de Jesucristo, que murió en esa cruz del Calvario, no solamente para llevar nuestros pecados, sino también para darnos una nueva visión de amor. Que el amor de Cristo nos constriña a vivir, no para nosotros, sino para ti. ¿Qué más decir? Que venga pronto el Señor Jesucristo, en quien te rogamos estas cosas